Buenas, vamos a continuar con un ejemplo en particular de la definición, con la definición de límite. Vamos a demostrar que realmente existe límite para un ejemplo en particular. Vamos a borrar esta parte para tener espacio. Recordarán que primero se tiene que, en la definición siempre se asigna un épsilon, para cualquier épsilon existe un delta, va a existir un delta de tal forma que ese épsilon cree esta distancia, siempre que va a haber también esta distancia de acá en el eje de las X. Bueno, pongamos un ejemplo en particular y, y vamos a usar la definición de límite. Fíjense que el ejemplo es límite cuando tiende el límite cuando x tiende a 1 de 3x más 2 es igual a 5. Fíjense, tomemos en cuenta que el 5 es L, el límite, y el 1 es A, aquí en la definición. Entonces, vamos a empezar por el demostrando, pues, por medio de la definición del límite, por esta parte, ¿no? Existe esta distancia siempre que exista también la otra distancia, ¿no? Esta 0 menos A, un delta. Fíjense que en este caso f de x es 3x más 2. Tenemos 3x más 2 menos el límite, en este caso el límite es 5, tiene que ser menor que épsilon. Y acá, siempre que cumpla esta parte de acá, o sea que vamos a demostrar, o vamos a tratar de hacer alguna manipulación algebraica para lograr llegar a esta parte de acá. Esta parte de acá en realidad es x menos a, el a es 1, menores que delta. Vamos a encontrar una relación entre el epsilon y delta que nos garantice que siempre que asignemos un epsilon va a existir un delta que me produce esa distancia, o sea que le corresponde a cada epsilon le corresponde un delta que crea las distancias en el eje, que crea la distancia en el eje X. Por ejemplo aquí 3x más sería menos 3, menor que épsilon. Haciendo esta manipulación, haciendo esta suma, aquí sacamos el valor absoluto, factor común 3, x menos 1, menor que épsilon. Y fíjense que aquí el valor absoluto de 3 es 3, siempre va a ser positivo, y llegamos a que x menos 1 es menor que épsilon sobre 3. Fíjense que este épsilon sobre 3 podemos relacionar de esta definición, de esta parte, hemos llegado a la otra parte de la definición y nos damos cuenta que el épsilon tiene una relación de épsilon sobre 3 es igual a delta. En estas dos desigualdades, o sea, hemos llegado con manipulación algebraica a conseguir esta parte de la definición. Hemos partido de la parte de la definición donde están las imágenes, hemos llegado a la parte de donde están los X y hemos encontrado una relación del épsilon sobre 3 es igual a un delta. O sea que si nosotros asignamos un épsilon, vamos a obtener un delta y fíjense la relación es 3 veces menos el delta que el épsilon que nosotros asignemos. Por ejemplo, quedémonos con esta relación, vamos a borrar
Y con esto queda demostrado prácticamente formalmente, porque esto nos garantiza que siempre que asignemos un epsilon va a existir un delta. Con esto, esto prácticamente sería la demostración de este ejemplo que existe por medio de la definición de límites. Al momento de que llegamos a esta, digámoslo, relación, a esta relación, hemos demostrado, hemos garantizado que va a existir siempre un delta cada vez que asignemos un epsilon. Por ejemplo, si nosotros asignamos un epsilon de 0,3, si nosotros asignamos este epsilon de 0,3, nosotros sabemos que ya va a haber un delta, en este caso 0,3 dividido para 3, y el delta nos va a salir que es el delta es de 0,1. Miren, de 0,1. Ya de antemano, ya nosotros sabemos que sí existe límite, porque cada delta que demos, por más pequeño que sea, va a existir, perdón, por cada epsilon que asignemos va a existir un delta. En este caso, pues nosotros tenemos como el límite 5, el delta, el epsilon que asignamos es 0,3, si le sumamos al límite vamos a tener en el eje de las y, o sea en las imágenes 5,3, y el límite menos el epsilon sería 4,7. Existe, fíjense, existe acá el A, ese sería en el eje de las X, el A dónde tiende, que sería 1, y el A más el delta y el A menos el delta, nosotros al 1 ya sabemos que va a existir y es 0,1, o sea, el A más delta sería 1.1. Este valor le corresponde al epsilon que nosotros hemos asignado, o sea que en la definición sería, para todo epsilon existe un delta. Existe un delta. ¿Y cómo comprobamos esto? Porque esta relación nos garantiza que siempre que haya un epsilon va a existir un delta que nos cree esta distancia y que cree esta distancia el epsilon, y además le corresponde un delta que crea esta distancia en el eje X, esta distancia en el eje X. Y sería 1 menos el delta, que sería 0,9. Entonces este 0,9 en el eje X le corresponde esta imagen en el eje. Fíjense lo curioso de la definición. Primero asignamos un epsilon en el eje Y para obtener el delta en el eje X. Y así esta de aquí es formalmente nos garantiza que siempre va a existir un epsilon, un delta cada vez que asignemos un epsilon. Probemos con otro valor de epsilon. Si nosotros probamos con otro valor, por ejemplo, probemos con un epsilon que sea 0,03. Si nosotros tenemos este epsilon 0,3, nosotros sabemos que vamos a obtener un delta por d, que es 3 veces dividido para 3, o sea que sería, el delta sería 1,01. Perdón, 0,01. Este sería el delta que obtenemos. Si nosotros sabemos que el límite es 5, el límite más el epsilon sería 5,03 y el límite menos el epsilon sería 4,97. Le corresponde, esto es en las imágenes, como ustedes saben que el epsilon crea una distancia en las imágenes, le corresponde en el eje X, o sea, en las X, le corresponde al A donde tiende, que es 1, le corresponde un A más el delta y un A menos el delta, que nos crea también acá una distancia de 0,01 y 0,99. A este 0,99 le corresponde
el 4.97 y al 1.01 le corresponde en el eje Y como imagen el 5.03. Si hacemos una tabla de valores, lo que antes hacíamos intuitivamente era asignábamos un valor cercano a 1 por la derecha y un valor cercano a 1 por la izquierda, el 1.01, y por la izquierda el 1.099, y obteníamos la imagen 0.97, y la de 0.99 la imagen era 5.03. Pero aquí, ¿qué estábamos obteniendo? Un épsilon de 0.3 y acá el mismo épsilon de 0.3. Acá estábamos asignando intuitivamente un delta de 0.01 y acá lo mismo, un delta de 0.01. Fíjense, así intuitivamente íbamos asignando valores más cercanos a 1, íbamos asignando otro delta y nos iba dando un épsilon diferente. Entonces, esta es como una definición formal. Esta de aquí, esta parte, esta relación que encontramos entre épsilon y delta, nos garantiza que existe límite, que este límite sí existe.